Muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos a la tarde en directo y hoy, esta semana, escuchábamos una noticia y es que Amancio Ortega, el dueño de la famosísima cadena de tiendas Zara y de otras cosas, y además, naturalmente, multimillonario, o sea, un señor que tiene muchísimo dinero, ha hecho un donativo muy generoso a la sanidad española para que comprara, creo que han sido 2 máquinas, para una nueva terapia contra el cáncer, que es la terapia de protones. Y aprovechando esta noticia, que es tan buena, naturalmente, pues tengo aquí el placer de darle la bienvenida a Jonathan Osorio, que es físico y trabaja exactamente en esta misma terapia, en la terapia de protones. Él nos va a explicar en qué consiste, básicamente, por qué es muchísimo mejor que la radioterapia tradicional y cómo funciona en general. A mí me parece un tema interesantísimo. Hola Jonathan, muy buenas, ¿qué tal? Hola Paco, muy buenas. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí contigo, con ustedes. Muchísimas gracias a ti por venir y por haber accedido a hablar de esto. Bueno, a ver, la terapia de protones, ¿en qué consiste básicamente? Bueno, yo creo que para empezar a hablar de la terapia de protones, tenemos que hablar de qué es en sí la radioterapia. Entonces, cuando las personas se enferman de cáncer, por lo general hay tres formas de poder tratar el cáncer. Una es, bien sea yendo al tumor, si está en situ, y removerlo de manera quirúrgica. Otra manera es también usar rayos X, por lo general, esa es la radioterapia convencional, en la cual se usa un haz de rayos X muy energético que trata de irradiar al tumor y tratar de destruirlo dentro del cuerpo. Ujú. Esa es la terapia convencional. Y la tercera es la quimioterapia. La quimioterapia que prácticamente es que a ti te inyectan un suero que tiene unas ciertas propiedades químicas que hace que se ataque de manera sistémica el cáncer. Eso es cuando se dice que hay metástasis. A veces los radiooncólogos o los oncólogos mezclan dos tipos de terapia, entonces por ejemplo hacen cirugía y luego hacen radioterapia, o hacen radioterapia y luego hacen quimioterapia, dependiendo del tipo de tumor y dependiendo del tipo de estado de tumor, se selecciona una u otra de esas formas de terapia. En este caso particular de lo que vamos a hablar es de radioterapia. Entonces, si me permites, voy a compartir un momentico la pantalla para mostrarte unas imágenes que tengo Ujú. al respecto. A ver. Listo, entonces aquí se muestra en esta imagen, creo que lo estás viendo. ¿Confirma si lo Sí, estás sí, viendo? sí, se ve muy bien. Vale. Entonces O aquí sea, estamos, prácticamente estamos viendo, si yo no me equivoco, lo que estamos viendo es una cabeza de una persona cortada más o menos a esta altura, ¿no? sí, buen punto. Esa es una imagen de TAC, es una imagen de Porque veo tomografía los axial. dos ojos, los globos Los dos oculares, ojitos y la el nariz y el cerebro, la frente nariz, nasal. exactamente, y la parte que está, el círculo en rojo, o sea, que Este que lo está tienes ahí ahora aquí, mismo en el puntero, sí. es una zona Eso que sería el es un tumor. tumor. Vale, Eso es un perfecto. tumor. Entonces, el haz de radiación, para dar un poquito de introducción, ese haz exterior de la terapia convencional de los rayos X es igualito al que se usa prácticamente cuando te toma una radiografía de los huesos. La única diferencia es que este haz tiene mucha más energía. Entonces, al tener Ujú. mucha más energía, penetra más y prácticamente esto es lo que sucede. Lo que se ve aquí en los colorcitos es que te está mostrando que la mayor cantidad de energía que transportan esos fotones, o esos rayos X, Ujú. se está depositando en esta zona del cuerpo humano, de la cabeza. Lo cual no es bueno porque yo quiero irradiar es en este lugar que está acá. Ujú. En cambio, si en lugar de fotones, partículas que no tienen masa, usamos protones o iones de carbono, que son partículas con carga, lo que sucede es que yo puedo llegar más fácilmente hacia la zona tumoral y entregar la mayor cantidad de energía en el tumor y no en el tejido sano, porque ese es el principio básico de la radioterapia. La radioterapia se trata de darle la mayor cantidad de dosis o de energía, de alguna manera, de energía al tumor y dejar casi con cero dosis o prácticamente muy bajo valor de dosis a los tejidos sanos que están alrededor. Entonces no necesito radiar el ojo, pues no paso a través del ojo, no necesito radiar el cerebro, pues no paso a través del cerebro, así sucesivamente. Ujú. Entonces esta es la gran diferencia. La gran diferencia entre la radioterapia convencional y la radioterapia con hadrones o con protones o carbono
es que yo puedo controlar la profundidad hasta donde llega la energía necesaria para poder destruir el tumor, básicamente. En cambio, con los fotones no es tan fácil de controlar. O sea que puedes disparar, o sea, puedes controlar en qué punto del cuerpo exactamente y a qué profundidad vas a dar la mayor carga de energía, ¿no? Sí, exacto. Esa sería más o menos la explicación. Entonces, teniendo en cuenta eso, por favor, discúlpenme las ecuaciones, no le pongan cuidado. Vale, ignoramos las ecuaciones. Ignoren los numeritos. Prácticamente aquí lo que te está mostrando, esto es una curva que te muestra qué tanta energía en profundidad se entrega. Entonces, básicamente, la curva azul son los fotones. Y aquí lo que te estaba diciendo anteriormente, casi toda su energía al máximo se encuentra a una muy poca profundidad. En cambio, con los protones o los iones de carbono, yo puedo controlar hasta dónde quiero llegar. O sea, Y eso, perdón, un momentín. La curva azul sería la radioterapia tradicional. Exactamente. Y la curva roja sería la terapia de protones en este caso. Sí, o de iones exacto. de carbono, por lo que veo. Pueden ser los dos, pueden ser carbono, pueden ser protones. Y entre ellos dos también hay alguna diferencia, pero esa la discutiré un poquito más adelante. Entonces, si quieres, he preparado aquí una chiqui simulación rápidamente para mostrarte lo que sucede más o menos si tuviéramos un super microscopio y pudiéramos ver qué es lo que sucede dentro del cuerpo a esas escalas. Entonces, prácticamente aquí, esto es un cubo de agua. Tengo la vista longitudinal, aquí tengo la vista transversal. Y si tengo un haz con muy, muy bajita energía, un haz de protones, estas rayitas que se ven acá son los lugares, son las partículas secundarias que se pueden haber creado después de que el protón llegó, interactuó con el agua y depositó su energía. Entonces, lo ideal es que esto no sea así, sino lo ideal es que yo pueda controlar a mayor energía. Yo puedo decir, yo quiero que a mayor profundidad, a mayor energía, quiero dejar la mayor cantidad de dosis, la verdad, la unidad correcta que se llama dosis, para poder que esa dosis llegue directamente al tumor. Entonces, si yo, por ejemplo, cambio un orden de magnitud la energía, entonces mira lo que pasa. Entonces, sí es lo que está pasando, y es que el haz de protones puede recorrer a mayor profundidad, pero aquí casi no se está generando partículas secundarias, electrones, fotones, rayos gamma, delta, mil cosas se pueden hacer. Sino que pasa a una cierta profundidad y después, a mayor energía, estoy depositando la mayor cantidad de dosis en una profundidad a la que yo decido. Esa es el encanto de este tipo de terapias. Claro, o sea, esto, según yo veo, tiene dos ventajas fundamentales. Una, que naturalmente puedes controlar dónde, y de hecho, claro, porque hay tumores que están colocados, que por desgracia aparecen en sitios donde no se pueden operar. Es un poco el caso que estábamos viendo antes, ¿no? O sea, que si tienes, yo qué sé, en la glándula pineal, por ejemplo, es muy difícil para un cirujano llegar ahí, ¿no? Exactamente, sí. Ya te vamos a dar una empresa, gracias por el aporte, porque exactamente esas son otras de las grandes ventajas que tiene este tipo de terapia, y es que hay tumores que son muy difíciles de llegar o son muy radioresistentes, o sea, no se mueren. Así tú los rayos con toda la cantidad de rayos X, ellos no se mueren. Entonces, con ese tipo de terapias no hay que abrir el paciente, no hay que hacer cirugía, sino llegas directamente a donde quieres llegar. De nuevo, ignoren las ecuaciones. Simplemente aquí lo que quiero mostrar es cualitativamente por qué sucede este efecto. ¿Por qué sucede este efecto de entregar energía? O sea, ¿cómo cura la radioterapia, por así decirlo? ¿Cómo cura la radioterapia? Exactamente. Menos que ese de protón, esta es una imagen muy bizarra de un átomo, pero digamos que es un átomo. Entonces, la energía es simplemente energía cinética. Es decir, yo cojo protones y los pongo a moverse muy rápido. Entonces, cuando los protones se mueven demasiado rápido, a medida que van pasando a través del agua o a través del paciente, por ejemplo, van tan rápido que los átomos que constituyen sus células ni siquiera lo ven, porque van demasiado rápido. Entonces no tienen ninguna interacción. ¿Qué es dar energía? Dar energía es que a medida que el protón, la bolita azul, penetra dentro del paciente, llega un momento que colisiona y al final tiene suficiente tiempo para poder interactuar con
para poder interactuar, bueno, para poder interactuar con los átomos de las células del paciente y así poder arrancar electrones. Si yo le arranco electrones a los átomos de las células del paciente, entonces las células empiezan a tener daños estructurales. Eso es lo que les quiero mostrar acá. Entonces, básicamente, ¿qué es un tumor? Ahora sería una pregunta importante. Entonces, en este tipo de terapia, es importante que el tumor esté localizado, porque si el tumor ya está diseminado, o sea, lo que llaman metástasis, ya es un poco difícil usarlo con este tipo, tratarlo con este tipo de terapia, ya se va más por el lado de la quimioterapia. Entonces, si es un tumor localizado, una parte muy difícil que el médico no puede llegar a través de cirugía, entonces yo le mando la radiación, en este caso los protones o los iones de carbono, y la idea es que esa energía es capaz de llegar a las moléculas del ADN, y entre más enlaces yo rompa en el ADN, más probabilidad hay de que esa célula tumoral se muera. Entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer prácticamente es un grupo de células que se volvieron rebeldes, y todas las células en el cuerpo tienen la capacidad de decir, esta es mi vida útil y hasta aquí llego. Entonces, si una célula del páncreas o del hígado, ellas tienen un ciclo vital de vida y ellas tienen que morir para darle paso a las nuevas células y poder regenerar el tejido. Y así el órgano como tal, el páncreas, el hígado, lo que sea, siempre va a estar haciendo su función correctamente. Entonces, cuando unas células de páncreas o cualquier tipo de tejido del cuerpo dicen, no, ya no me quiero morir, prácticamente se llama un proceso de apoptosis. Ya no me quiero morir, y se siguen quedando ahí y viven eternamente. Pero entonces lo que están haciendo es que las células de su alrededor también siguen creciendo. Entonces ya no hay espacio para todos y esas células no se mueren y se siguen reproduciendo, se siguen reproduciendo, se siguen reproduciendo. Entonces cuando esas masitas empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y son células que se les olvidó morirse y no se quieren morir y son rebeldes, son como las células que no les gusta morirse, no cumplen su ciclo vital prácticamente. Y la radioterapia lo que hace es eso, yo debo enfocar mis protones o mis iones de carbono y en esas células, solo en esas, y empezar a romper los enlaces del ADN que está dentro de sus núcleos celulares. Cuando yo hago esa ruptura de los enlaces de las moléculas del ADN, la célula pierde la información de sí misma y por lo tanto pierde las capacidades básicas como de alimentarse, reproducirse, y no tiene otra que morirse. Y eso es, básicamente. Vale, o sea, para hacer un resumen de cómo funciona la cuestión. Como has explicado antes, un tumor es una serie de células a las que se les olvida morirse, se les olvida o, bueno, en fin, y entonces se reproducen y se fotocopian sin control. Entonces, sí, hasta que llega un momento en que se produce un cúmulo y ese cúmulo de células rebeldes es un tumor. Entonces, ¿qué hace la terapia en este caso? O sea, tú envías un haz de energía que interactúa con los átomos de la célula, en este caso con toda la célula, pero entiendo que el objetivo es romper los enlaces del material genético, y cuando rompes los enlaces del ADN del ADN de esa célula empieza a sufrir daños, o sea, no se puede reparar porque asimisma entiendo también que las células tumorales son especialmente malas en esta cosa de repararse, y que tú les quitas el manual de instrucciones para poder autorrepararse, y entonces se mueren y el tumor, con buena suerte, desaparece o se reduce, ¿no? Es eso. Exactamente, sí. Muy bien. En grandes términos, así es. Entonces, es un resumen perfecto, es un resumen muy bonito de lo que te quería contar. Entonces, teniendo en cuenta esto, de que el objetivo es quitarle el manual de instrucciones a las células para que no sepan cómo volverse a reproducir, que no me sigan ocupando espacio, que no sigan amontonándose y generando una masa que no debería estar ahí y que no está cumpliendo su función. Entonces, ahí es donde se puede radiar, bien sea con rayos X, que es la forma tradicional, la que hay en cualquier hospital, o con protones y iones de carbono. La gran diferencia, la gran ventaja es que, lo que les decía, se puede controlar la energía en profundidad, pero también hay una característica muy particular y muy interesante, y es que, en particular, los iones pesados, hablemos en este caso particular de carbono, aquí en este caso es de hierro,
tiene una gran característica y es que ellos son muy, muy buenos haciendo muchas roturas de enlaces de ADN. Ujú. Entonces, los punticos blancos que se ven acá, estas son células, células humanas, no sé exactamente qué son, pero son células humanas ¿Son donde se está células mostrando humanas? que, Ujú. sí, que se están irradiando en una caja Petri. Es una imagen en vivo donde se muestra dónde se localizan los daños de doble strand, de doble ruptura de las cadenas de ADN dentro de la célula. Entonces, eso está diciendo que aquí hay muchos daños letales en la célula, que no hay nada que hacer. Son daños que no hay la menor posibilidad de repararlos. Ujú. Si los irradiamos con los rayos X, con la forma convencional, no hay tantos punticos, porque es un Ajá. proceso aleatorio. Aquí se ve, ay, perdóname, ¿si funciona? Sí, funciona. Aquí funciona lo que les estaba comentando sobre cómo se deposita energía solo en el camino que yo quiero que se deposite energía. Entonces los punticos acá que se ven son también esos daños totalmente irreparables que la célula, al no saber, al quitarle su manual de instrucciones, pues no va a tener posibilidad de volverse a replicar. Jo, es apasionante. Sí, sí, es muy, muy interesante. Y a mí lo que me parece todavía, o sea, el concepto es genial, pero lo que me parece también apasionante es que se pueda visualizar, o sea, que se pueda ver, Sí, porque tú lo que nos estás enseñando es básicamente la radiación, cómo funciona, ¿no? En, sí, 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 sí. Ujú. Y la cosa más interesante, algo que uno siempre se pregunta es, pero es que no lo no lo puedo leer, no lo puedo ver, no lo puedo sentir. A ti te toman una radiografía, le dicen, quédese quietico, y ¡pum! De un momento a otro sale de la sala y le muestran los huesos de uno. Sí, sí. Ahí en realidad sí pasaron unos rayos X, unos fotones, y hicieron un efecto que fueron, de repente y demostraron, ok, esa es la parte tuya por dentro. En este caso particular son fotografías muy especiales, o sea, con un laboratorio muy, muy especializado para poder llegar a este tipo de imágenes, en las cuales se puede ver en vivo una caja Petri, y si tienes una cerradura al lado, cómo es que se están haciendo los daños. Le echan unos reactivos particulares a las células, las mitocondrias tienen alguna forma particular de adquirir o de absorber ciertas moléculas, y esas moléculas son también sensibles a la luz y generan fotoluminiscencia, Ujú. prácticamente es grandes rasgos. Sí, es increíble, eso es O muy, sea, muy interesante. y entiendo también que se puede, a ver, ¿cómo lo explico? Que claro, de alguna manera le puedes decir a la máquina las coordenadas o decirle a la radiación, esto es una manera muy chapucera de decirlo, pero le puedes decir las coordenadas a la radiación de donde quieres que suelte la mayor carga de energía. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Y es más, debe ser así, porque como te comentaba al principio, te muestro esta imagen de aquí. Y el objetivo principal es solo destruir el tumor. Porque Ujú. si destruyes el tejido sano, pues puedes lesionar fuertemente al paciente o puedes inducirle la muerte también, como lo que Claro, pasó tú en imagínate, por ejemplo, en el caso de un tumor cerebral, ¿no? O sea, que toques un sitio que esté daño sano, ¿no? cerebral, quiasma, por ejemplo, si tocas el quiasma, dejas al paciente ciego. Si Ujú. tocas el tallo cerebral y es un tumor que está al lado de la hipófisis, queda parapléjico. Es muy, muy importante tener mucha precisión en este tipo de terapia. Ujú. Entonces, eso es lo que quería ilustrar acá. Este es un ejemplo de un osteosarcoma, un paciente en la pelvis, en la primera pelvis. Y básicamente, esto rojo que ves acá es el Ujú. tumor. Eh, este caso en particular se hizo con protones y solamente se necesita un solo haz. Esta es tu puerta de entrada y todo este tejido que está por acá, la vejiga, todos los órganos que están por aquí están sanos y salvos, no les va a pasar absolutamente nada. Ujú. Este es el mismo plan, perdón, sí. O sea, para que se nos sitúen los oyentes, lo que estamos viendo, o sea, la imagen de arriba, la ilustración, la imagen de arriba es una rodaja de un cuerpo humano más o menos a la altura de la cadera, ¿no? Sí, 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 perdón, sí, 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 exactamente. Es un TAC del paciente Es un en la TAC, cadera. claro, sí, sí, sí. Sí. Ese es el mismo paciente con el mismo tumor, pero ¿cómo podríamos tratarlo si se tratara con rayos X, con la terapia convencional?
Entonces, para poder darle la mayor cantidad de dosis, la mayor cantidad de energía al tumor, hay que entrar por varios sitios, hay que entrar por muchos campos, hay que entrar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ujú, Entonces, como ves, la vejiga, por ejemplo, en este caso que está aquí, aquí también está dibujada, recibe dosis, recibe bastante dosis, entonces vas a generar efectos secundarios, ese tipo de cosas. Entonces, esta imagen de acá es la sustracción de esta con respecto a esta, y prácticamente los colores que estás viendo acá son toda la dosis que se entrega con los rayos X normales. Esta es, por supuesto, la entrada que se tiene con el haz de protones, que pues, por algún lado tienes que entrar al cuerpo, ¿no? ujú. Entonces, pues está claro que este es un poquito más que con los fotones. Pero de resto, todo lo que es vejiga, todos los huesos que están aquí, todos los músculos que están acá van a recibir un poquito de radiación, lo cual si se puede evitar, pues mucho mejor. Ujú. Y esto es una gran ventaja para niños, cuando es terapia con pacientes pediátricos. Eh, es muy delicada en el proceso de formación del niño que, por ejemplo, irradias un poquito cierta región, digamos, del tallo cerebral, por ejemplo, puedes generar que el niño no pueda crecer bien, puede que quede con enanismo, puede que quede con algún efecto secundario que puede que no lo veas al año, a los 2 años, pero a largo término, 5, 10, 15, 20 años, se pueden ver los efectos de ese tipo de Claro, o por tratamiento. ejemplo, a mí se me ocurre en este momento que si estás irradiando una zona, yo qué sé, pues que influya, por ejemplo, en la fertilidad de una persona, ¿no? Sí, En la fertilidad futura, ¿no? Entiendo, también, sobre todo lo que tú sí, dices, en niños, adolescentes y cosas así. sí, exactamente. También hay que tener mucho cuidado con los ovarios, con los testículos. Eh, y lo que hacen los médicos, particularmente los radioncólogos, ellos dicen, bueno, yo tengo un tumor en esta región, yo quiero que me le dé tanta dosis, tanta energía, por decirlo de alguna manera, y ellos te dan una lista con todos los órganos que tienes alrededor. Te dicen, este órgano no puede recibir más de este valor de dosis, este órgano también, y así sucesivamente. Y el objetivo es cumplir esa lista. Entonces, en mi trabajo, me gusta hacer mucho este símil, y es que es parecido como cuando se construye una casa muy bonita que tiene un arquitecto, un ingeniero y los trabajadores, los albañiles. Ujú, Entonces, prácticamente la historia es así. El arquitecto va contigo y te dice, uy, yo quiero una casa, el arquitecto te pinta una casa súper bonita con columnas, la chimenea en la mitad de la sala y al lado la cocina, una cosa idílica. Llega el ingeniero y le dice, no, qué pena con usted, pero es que si usted pone la chimenea en la mitad de la sala, pues uno, se le va a quemar y dos, ahí no se puede tocar, ponerlo a un lado porque necesita las columnas. O bueno, él es el que pone las cosas en tierra firme, le dice, no, esto sí se puede, esto no se puede. ujú, Y el albañil es el que lo hace. Entonces, sí, con mi trabajo es, en este trabajo de radiooncología, es que está el médico radioncólogo, que es el que dice, ah, aquí está el tumor, yo quiero que me le dé tanta dosis a este tumor. Luego llega el físico, en este caso el físico médico, creo que es el físico radiológico, y él dice, bueno, si usted quiere eso, hay que tratar de entrar al paciente por este ángulo. Estos órganos van a recibir tanta dosis, es aceptable, no es aceptable, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y luego está el técnico radiólogo, que es el que está en la sala de tratamiento y él es el que coge el paciente y lo lleva allá y lo sienta al frente de la máquina y le dice que ese quietico que aquí lo vamos a tratar. Entonces él es el que efectúa el tratamiento, pero es solamente el primer botón. Todo el diseño, toda la ingeniería, digamos de alguna manera, ujú. eso lleva un proceso relativamente largo, cada paciente toma unos una semana, 2 semanas, una semana de planeación, una semana, luego la visita con el médico, luego una planeación y luego la semana que se ejecuta el tratamiento. Ujú. Bueno, vamos a dejar aquí la introducción porque yo me gustaría tenerte a menudo, más veces, para preguntarte más cosas. Y me gustaría hacerte dos últimas preguntas antes de terminar. Por lo que estoy viendo, bueno, esto es un proceso, como tú dices, que dura tiempo en un paciente. Has dicho 2 semanas, has dicho, ¿no? Que puede, en el diseño de la terapia, ¿no? Eh, Primero, es una terapia relativamente nueva, hay pocas unidades en el mundo, relativamente, ¿no? ¿Cuántas unidades hay en Austria? Aquí en Austria, de este tipo de terapia solo hay uno, solo está en la que estoy trabajando, que es En aquí Wiener en Neustadt. Neustadt. Sí.
Y en el mundo hay alrededor de 6 centros exactamente igual como este, porque la particularidad de este centro es que no solamente se puede tratar con protones, se puede también tratar con iones de carbono, los cuales tienen aún una ventaja adicional respecto a las que ya hemos comentado, que son mucho, mucho más efectivos matando las células tumorales. En cambio, los protones, en términos radiobiológicos, se comportan más o menos similar a los fotones, a los rayos X. La ventaja de los protones respecto a los rayos X es que yo puedo confinar mejor la dosis, pero en términos radiológicos, perdón, prácticamente similar a los fotones. En cambio, los iones de carbono son muy, muy buenos. Haz de cuenta que es como si tuvieras un submarino y mandas un misil teledirigido, pero muy, muy potente. Entonces, cuando llegas al lugar, ¡pum!, explota y destruye muchas células, mucho ADN. Claro, claro. O sea, conforme lo estabas explicando, o sea, era la precisión no tiene nada que ver, ¿no? Con las terapias, con la radioterapia tradicional. O sea, la precisión con la que puedes dirigir el haz de energía, por así decir, ¿no? Sí, pero eso no quiere decir tampoco que la terapia convencional no sea buena, porque en todos los países del mundo hay equipos normales de radioterapia, LINAC se llama. Eh, la diferencia es que yo puedo preservar aún más los órganos sanos. Le puedo dar menos dosis a los órganos sanos. Prácticamente esa es la gran, gran, gran ventaja. Y eso genera una mejor calidad de vida en el paciente después del tratamiento y durante el tratamiento. Y ya la última pregunta, Claro. esto no es, no lo ofrece la sanidad pública austriaca, ¿no? O sea, es un centro privado. ¿Ah, sí? ¿O es público? No, sí, es público. Qué bien. Prácticamente, hasta donde tengo entendido, es muy sencillo, o sea, ojalá nunca tengas esa mala noticia que te toquemos madera o algo, toquemos madera, pero si ese llega a ser el caso, te manda básicamente un médico radiooncólogo. Aquí la red de médicos radiooncólogos está bastante bien conectada y ellos saben que si tu caso en particular es bastante difícil, definitivamente te meten a un tumor board, que es prácticamente un consejo de médicos que dicen, bueno, este paciente tiene unas condiciones bastante particulares que permiten que se use la capacidad técnica de usar esta máquina y ya, te pasan los papeles aquí a Medostrom y no hay ningún problema. Algún tiempo, yo pensaba que era privado. No es privado, es salud pública. Eso es algo muy, muy bueno. Sí, muy bien. Entonces, abierto a todo el mundo. Genial. Bueno, sí. Se dice que el cáncer, bueno, primero los tratamientos, como a la vista está, los tratamientos han evolucionado muchísimo y naturalmente por diversos factores, el envejecimiento de la población y también, esto lo sabemos personas que hemos tenido en la familia enfermos de cáncer también, pues también los diagnósticos precoces pues ayudan a que se descubran en estadios tempranos pues cánceres que están haciendo que la incidencia aumente, pero también la esperanza de vida también. Y a mí me parece que bueno, en general es una gran noticia que existan este tipo de tratamientos y pues que cada vez evolucionen más, porque esto es una cosa que hace unos años era absolutamente impensable. Sí. Pues me gustaría darte las gracias por haber estado aquí conmigo hoy explicándonos estas cosas tan interesantes y espero verte en una próxima ocasión, por ejemplo, el mes que viene, para seguir hablando a propósito de este y otros temas interesantísimos, a propósito pues, de la radioterapia, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ti, Paco, por invitarme a tu programa y estoy muy contento de estar aquí. Espero haber sido lo suficientemente claro y no estar Sí. Además, ha sido interesantísimo. Yo estaba aquí embobado, de verdad. Bueno, hasta el próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego. Que estés bien.